Reciban muchos saludos a la distancia. Estamos en la lección número 21 de esta serie Escatología, cuyo título de la lección 21 es Los juicios de la tribulación. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete. Y te pido por favor que la puedes dar like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos. Comenzamos con los juicios de la gran tribulación, que incluye una serie de 7 sellos en primera instancia, y el séptimo sello incluye las 7 trompetas, y la séptima trompeta incluye las 7 copas de la ira de Dios. Con eso se dará la consumación de la ira. Empezamos con los 7 sellos. De principio, en los primeros 4 sellos, vamos a ver 4 caballos. El primer caballo con su jinete era un caballo blanco y cuyo jinete tenía un arco en la mano con una flecha. Estamos hablando del primer sello que aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. El caballo blanco representa a lo que serán los movimientos de paz de parte de los hombres a medida que buscarán establecer esa paz sobre toda la tierra. De allí que se dijo que este jinete puede representar al anticristo como una persona diplomática, ya que él establecerá la paz comenzando en Jerusalén. Este es el primer sello. Luego de aquella paz será una paz efímera, porque se desatará el caballo rojo que representa la muerte. El segundo sello, el caballo rojo de Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 al 4, representa la remoción, es decir, la modificación de la situación anterior de paz que hemos visto anteriormente sobre la tierra, pero se desatará guerras acá en la tierra y habrá mucha muerte producto de la guerra. Pero no solamente habrá muerte, sino como consecuencia de la guerra aparecerá la pobreza, aparecerá la hambruna. El caballo negro, aquel que tiene esa balanza en la mano que ven en imágenes, representa el tercer sello. El caballo negro que representa la escasez a causa de las guerras que se darán. Y ustedes van a poder leer tranquilamente lo que dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 al 6 sobre este caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de trigo de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El hambre, la hambruna habrá, y esto traerá al caballo amarillo. El caballo amarillo representa la muerte, como vemos ahí en imágenes de fondo, una calavera. Será el cuarto sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8. El caballo amarillo prefigura la muerte que seguirá cuando se manifieste el fracaso de los hombres para establecer la paz en esta tierra. El quinto sello muestra las almas de los decapitados en la tribulación. Esto es un grupo de personas que van a estar clamando venganza en el quinto sello allá en el cielo. Habrán sido los mártires de la tribulación, un grupo de mártires de la tribulación que se cree que serán judíos, porque ahí aparece el arca de la alianza. Y leamos el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 9 y el versículo 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas personas que se creen que son judíos porque están orando una oración de la justicia en el Antiguo Testamento, de la ley del talión, se cree que son judíos, por eso sí. Y vemos aquí la verdad de que cuando uno muere en Cristo,
se va al cielo, y si muere sin Cristo se va al Hades. Mas no existe eso del sueño del alma, como los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día dicen que cuando uno muere el cuerpo descansa y también se da el sueño del alma. No, sino que si mueren en Cristo, si mueren teniendo a Dios en sus vidas, se van al cielo, y si no, se van al Hades, sus almas allá a sufrir, como nos habla en Lucas capítulo 16 sobre la historia de Lázaro y el rico. El quinto sello de Apocalipsis 6, 9 al 11 revela el hecho de la muerte que sufrirán los santos de Dios en la tribulación por causa de su fe en Cristo y su vehemente clamor por venganza, que estarán ahí clamando en el cielo, hemos leído en Apocalipsis. El sexto sello, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Mire cuando abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. El sexto sello revela fenómenos cósmicos extraños y grandes convulsiones que estremecerán la tierra. El séptimo sello dijimos en los minutos anteriores que contienen las 7 trompetas. En Apocalipsis capítulo 8 se lee: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. La primera trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. La segunda trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al 9, representa un juicio que caerá sobre el mar, y otra vez la tercera parte de los habitantes morirán. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vamos a ver que en las copas de la ira, el mar completamente ya va a ser sangre. En acá solamente es el mar, la tercera parte. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aquí la tercera parte de los ríos, la tercera parte de las fuentes de las aguas. Vamos a comparar igualmente con el juicio, con uno de los juicios que se va a dar en las copas de la ira, en el que ya completamente todos los ríos van a ser sangre. Acá solamente son la tercera parte. Representa un juicio que caerá sobre los ríos y fuentes de aguas. Estos se convertirán en sangre. La cuarta trompeta del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Será un juicio que caerá sobre el sol, la luna y las estrellas. Puede ser a la vez el juicio de Dios contra los gobernantes del mundo que estarán gobernando en las tinieblas. La quinta trompeta, y esta quinta trompeta representa el primer ay. Es el primer ay. Se abre el ay, el pozo del abismo. Abadón, el destructor, saldrá del pozo del abismo.
Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esta quinta trompeta saldrán del pozo del abismo demonios tipo langostas que atormentarán a las personas, y allí estará cuando los hombres van a buscar la muerte, y dice que la muerte va a huir de ellos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, sino los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, como hiere al hombre. 5 meses van a atormentarlos a las personas de aquel entonces, estos demonios tipo langostas. Y en el versículo 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero la muerte no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte escapará de ellos. Estamos viendo la quinta trompeta, el juicio de la quinta trompeta, que es el primer ay de Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 12, consistirá en un individuo o un ser angélico vigorizado por el infierno, que desatará tormentos sin precedentes sobre la tierra. La sexta trompeta del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9 versículo 13. El ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. El juicio de la sexta trompeta, que es el segundo ay, consistirá en que un gran ejército recibirá órdenes para marchar con fuerza destructiva por toda la faz de la tierra. La séptima trompeta y el juicio del tercer ay. Apocalipsis capítulo 11 versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El uso que acá se hace de que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo es un uso proléptico, que significa que es tan cierto que esto sucederá que ya lo da por hecho. La séptima trompeta y el juicio del tercer ay nos representan el regreso de Cristo a la tierra y la destrucción subsiguiente de todas las fuerzas hostiles en la conclusión del programa de Armagedón. Esta séptima trompeta, como bien lo dijimos hace minutos atrás, contiene las 7 copas de la ira de Dios. Las copas de la ira de Dios. No habrá marcha atrás.
Las trompetas comenzarán en la mitad de la tribulación y representan eventos que sucederán durante toda la segunda mitad de la semana. Las copas parecen cubrir un periodo muy breve al final de la tribulación. Vemos al anticristo ahí, su gobierno, y que dice de él, la primera copa de Apocalipsis, que aparece en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2, se derramará sobre la tierra, como sucede con la primera trompeta. En este juicio Dios derramará su ira sobre todos los adoradores de la bestia. Una úlcera maligna vendrá sobre toda aquella persona que tenga la marca de la bestia, como se ve allá en imágenes, y el anticristo que vimos anteriormente. Este es el primer juicio de la primera copa que se derramará. La segunda copa de la ira, vemos ahí el mar rojo. Encontramos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La segunda copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, como el juicio de la segunda trompeta, se derramará sobre el mar, solamente que esta vez ya será sobre todo el mar. La tercera copa, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Apocalipsis 16, versículo 3. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. La tercera copa, como sucedió con la tercera trompeta, se derramará sobre los ríos y las fuentes de las aguas, los cuales perderán su poder para nutrir o satisfacer o sustentar la vida. La cuarta copa, la cuarta plaga, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8 al 9. Pasamos a la quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. La quinta copa tiene que ver con la imposición de las tinieblas en el centro de poder de la bestia, lo cual habla de la destrucción de su imperio, ese imperio que pretenderá ser el imperio del Mesías, pero no será el reino del Mesías. El juicio de la sexta trompeta, de la sexta copa de la ira. La sexta copa de la ira, los resultados: el río Éufrates se secará. La razón para los preparativos para la batalla de Armagedón, lo que hemos visto en la anterior lección. Los rebeldes y 3 espíritus inmundos que saldrán para engañar a los ejércitos de la tierra para que vayan a pelear contra el Señor Jesucristo. El juicio de la séptima copa se dirá: hecho está. Habrá un gran terremoto en el mundo, y una gran tormenta de granizo caerá. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Saltamos al versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios, y la plaga de granizo fue una gran plaga sobremanera grande. La sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este río Éufrates se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, lo que hemos visto en el anterior video, en la anterior lección. Armagedón, el valle de Megiddo, el valle de la decisión. Se decidirá quién realmente es el gobernante del mundo. El río Éufrates, la sexta copa, preparará el camino para una invasión de los reyes del oriente, para que ellos, junto con los ejércitos de la bestia, lleguen a juicio en Armagedón, y querrán pelear contra aquel que monta el caballo blanco, nuestro Señor Jesucristo. La séptima copa de la ira de Dios. La séptima copa tiene que ver con una gran convulsión que echará abajo completamente los asuntos ordenados por los hombres a medida que experimentarán el ardor de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Habrá un terremoto mundial, como lo hemos dicho, como lo hemos leído, y habrá granizo grande como del peso de un talento que caerá y matará a muchas personas en aquel entonces. Gracias por tu atención, y te pido por favor que puedas darle like al video para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos y nosotros mismos podamos mejorar mucho mejor el canal. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la continuación de esta lección número 21, porque esta es la primera parte de la lección número 21. Vamos a tener la segunda parte de esta lección. Que el Señor les bendiga.